No sé si veis todos la tumba que está aquí. Este tipo de estructuras funerarias se utilizaron, fueron excavadas aproximadamente entre los siglos 6, 8, 9 después de Cristo. Es decir, después de la caída del Imperio Romano. Ya le comentaba a Fernando que, bueno, que el título, bueno, que ya lo explicas, que ya lo he visto aquí en el papel, que el término de ruta betona es más poético que otra cosa. Porque estas tumbas muchas veces se consideraba que eran de los betones, que eran los pueblos que vivían aquí cuando llegaron los romanos, incluso de época romana, pero hoy en día que ya se han estudiado muchos yacimientos con este tipo de tumbas, se sabe que son de la época que os decía, de época alto medieval, lo que se conoce tradicionalmente como el periodo visigodo, es decir, los siglos 6-7. Entonces, ¿qué significa esto? Porque normalmente tú cuando llegas a un yacimiento y ves este tipo de tumbas en un cancho de granito, suele haber una, o muchas veces suele haber 2 o 3 en las inmediaciones, en los alrededores, pero normalmente no aparecen lugares de hábitat, o sea, no se ven en el terreno los lugares donde viviría la gente que se enterraba aquí. Entonces, pues eso, ha habido como mucho mito de qué significaban estas tumbas. Y hoy en día se sabe que estas tumbas las utilizaban los grupos campesinos, familias, que digamos que sobrevivieron o que resultaron de eso, del proceso de caída del Imperio Romano. Os voy a explicar un poco el proceso muy rápido, tampoco para no ser muy aburrido. ¿Qué es lo que pasa hasta el siglo V? Que aquí estaba el Imperio Romano, era un poder político muy fuerte, había ciudades como Caparra, como por ejemplo los Riscos de Villavieja, es otro castro que está ahí enfrente, es un castro betón, no se sabe si estuvo ocupado también en época romana, y luego había villas, las villas no entendidas como villas de hoy en día, sino como haciendas, como explotaciones agropecuarias aristocráticas, donde vivía un señor que tenía un palacio y donde vivía la gente que trabajaba en el campo. Cuando cae el Imperio Romano, estos señores que ocupaban las villas huyen, porque hay un clima de inseguridad, se producen las invasiones bárbaras de Europa, los vándalos, alanos, etc. Y esta gente, estos aristócratas, huyen a las ciudades que luego se convierten en sedes episcopales, muchas ciudades también desaparecen. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el campo? Que esta gente que antiguamente trabajaba en las haciendas de los señores, de repente se ven como que están liberados de un poder señorial que les impone cómo trabajar, qué hacer, digamos, incluso dónde vivir y cómo vivir. Entonces, esta población, con el paso de alguna generación, no demasiado, este proceso se produce en el siglo V y en el siglo VI ya se construyen estas tumbas. ¿Qué pasa con esta población? Que inicialmente sigue viviendo en las mismas villas que antes ocupaban los aristócratas. ¿Y cómo sabemos eso? Porque muchas veces, supongo que habréis visto villas muy conocidas, no sé si La Olmeda en Valencia, este tipo de villas, que tienen mosaicos en las estancias más nobles y eso. Pues muchas veces lo que aparecen es hogueras hechas encima de los mosaicos o enterramientos hechos en estancias que antes tenían otra funcionalidad, y eso nos da la idea de que la población que antes explotaba el campo al servicio de los señores, esos señores han desaparecido y esta población ahora ocupa las estancias, digamos, más lujosas, pero las utiliza de otras formas. Pues eso, para hacer hogueras en medio de un suelo donde antes no se les hubiera ocurrido encender un fuego y este tipo de cosas. Pero llega un momento en el que esta población también abandona estas villas y decide colonizar zonas que en época tardorromana, es decir, en los siglos IV-V, casi no se utilizaban. Y esta gente empieza a desarrollar una forma de vida esencialmente ganadera, es decir, tiene ganado y lo que necesita son lugares fértiles, lugares de pastos fértiles, para que pueda sobrevivir el ganado. Y hay que tener en cuenta, ahora hago una acotación, que esta época altomedieval se conoce desde un punto de vista paleoclimático, le llaman el episodio frío altomedieval. Hay variaciones en el clima a lo largo de la historia y justo entre los siglos 5 o 6 parece que se inicia un periodo que es más árido, es decir, hay menos lluvia y más frío. Por lo tanto, los pastos fértiles, que era lo que necesitaba esta gente para que sobreviviera la cabaña ganadera, para que sobrevivieran las cabras o vacas que tuvieran, los pastos fértiles se hacen más escasos, precisamente derivado de este clima más árido. Bien, y en este contexto es donde aparecen las tumbas excavadas en roca. Cuando hay una competencia entre grupos, comunidades reducidas, familias o grupos que serían poco mayores que las familias, por ocupar determinadas zonas que serían especialmente fértiles porque les interesaba para que el ganado sobreviviera, hay esta competencia. ¿Y qué es lo que hacen para asegurarse la posesión de estos espacios? Construir tumbas. Las tumbas se convierten en mecanismos de legitimación del control de un territorio. Es decir, el mecanismo es, nosotros aquí enterramos a un antepasado, un ancestro nuestro, que antes poseía este territorio. Por lo tanto, ahora legítimamente este territorio, este espacio nos pertenece a nosotros. Entonces, desde ese punto de vista es donde hay que entender las tumbas excavadas en roca. Normalmente aparecen 1 o 2, 3, cuando posiblemente, en los asentamientos
serían de tipo granja, caseríos o pequeñas aldeas, pero viviría mucha más gente. Por lo tanto, el resto de la gente no se enterraba en estas tumbas, se enterraba en otro tipo, fosas excavadas en el suelo o tumbas de lajas, otro tipo de soluciones funerarias que no fueran tumbas excavadas en roca. Hay que tener en cuenta que estas tumbas costarían muchísimo excavarlas, es decir, excavar una tumba, no sé si os habéis fijado que además es antropomorfa, que tiene la forma de la cabeza, normalmente se estrechan hacia los pies, son de forma trapezoidal, es muy costosa de excavar. Entonces esta gente, que sería una población muy modesta, que llevaría una vida de subsistencia prácticamente, el hecho de que destinen tantos recursos a excavar una tumba, cuando podrían excavarla en el propio suelo y no en un bolo granítico, además el hecho de que lo excaven en un afloramiento granítico implica una voluntad de que sea visible. Es decir, de que no esté enterrada, sino que la gente que anduviera por aquí cerca viera esta tumba y dijera, aquí está enterrado un ancestro, un antepasado de la gente que vive aquí ahora. Por lo tanto, a ellos les corresponde legalmente, ellos legítimamente pueden explotar este territorio. Entonces, de ahí viene, la inversión en esfuerzo por esa voluntad que tenían, no solo de enterrar a alguien, sino de que esa persona que se entierra ahí ejerciera una serie de alusión a la memoria social de toda la comunidad, de decir, aquí había un antepasado que es el que garantiza la posesión de este territorio, ¿vale? Entonces, desde ahí tenéis que entender las tumbas excavadas en roca. Normalmente, en los yacimientos que se han catalogado, yo es que hice el trabajo, la tesina, digamos, que se llama antes la tesina en la Universidad de Salamanca, sobre estas estructuras. Se conocen muchas en Salamanca, en Ávila, en Cáceres, en la Sierra de Madrid, en Portugal, prácticamente todo el territorio portugués. ¿Dónde? Portugal, claro. En Portugal hay muchísimas, prácticamente en todo el territorio portugués. Claro, sí, en la zona de la Sierra de Gata, al sur, tanto al sur como al norte. Entonces nosotros, casi siempre en los yacimientos que están catalogados, se conocen solo las tumbas, pero no se conocen los asentamientos, digamos las casas donde vivía la gente. ¿Por qué? Porque eran casas que no estaban hechas de piedra, o al menos solo tenían los zócalos de piedra, estaban levantadas con postes, con madera y con ramas. Entonces, esa desaparece y es muy difícil luego detectarla. Nosotros, por ejemplo, hemos estado excavando en la zona de Salamanca, en Navasfrías y Casillas de Flores, no sé si os suena, es un pueblecito que está pegando con Cáceres y con Portugal. Y lo que hemos hecho es excavar varias zonas de estas donde vivía la gente muy cerquita de donde están las tumbas. Y lo que hemos visto es que son poblados de esta época, de los siglos 6-7, que tienen una forma de vida, muy modesta, muy de subsistencia, tienen una cerámica hecha que no tiene nada que ver ya con la cerámica romana, es una cerámica muy modesta, hecha muchas veces a mano o a torneta. La torneta es un instrumento de rotación para fabricar la cerámica de alfarero, pero no el torno rápido con el que se hacían las producciones más estandarizadas de época romana, que era una vajilla mucho más fina. Ahora la producción, digamos que tiene mucha menos complejidad técnica. Entonces, ahí vemos que la producción es mucho más doméstica, digamos, que eran las propias comunidades las que fabricaban la cerámica para su consumo propio. No era cerámica que venía de un comercio, de centros donde se produce y se distribuye a todo el territorio, que era lo que pasaba en época romana. Entonces hemos visto en esa cultura material de estas casas, es decir, los restos que aparecen, vemos cómo era la forma de vida de estas pequeñas familias o de estas comunidades que se enterraban en estas zonas. Luego, aparte, también hemos hecho análisis palinológicos, paleobotánicos. Es decir, tú cuando excavas los distintos estratos puedes recoger bolsas de muestra de sedimento y luego en un laboratorio analizan los pólenes que se han depositado en esos estratos. Y a través de esos pólenes se puede reconstruir el paisaje vegetal que había en el entorno del yacimiento. Y a partir de ahí hemos podido saber que ahí, en esta época, hay grandes deforestaciones. Es decir, desaparecen áreas boscosas y lo que se conoce como pastos nitrófilos. Es decir, se observan procesos de quema de monte, o sea, de quema de bosque, para generar pastos para la ganadería. Y luego, aparte, también, se conocen, hemos visto pequeños polenes de cereales, con lo cual también se sabe que en las inmediaciones de estos asentamientos también había pequeñas producciones agrícolas de cereal para el consumo propio. Es decir, tenían una forma de vida ganadera, pero evidentemente, como eran poblaciones autosuficientes, necesitaban también otros productos que, con el final del Imperio Romano, como desaparecen las redes de intercambio, es mucho más difícil tener acceso a otros productos. Entonces tienen que ser las propias familias las que produzcan todo lo que necesitan. Muy pocas. Yo sé, por ejemplo, en la zona de Valverde del Fresno, me parece que es aquí en Cáceres, sí que se ha encontrado alguna, pero es muy posible que las inscripciones sean posteriores. Es decir, que las tumbas se hicieran en un momento dado y luego quizás con ánimo de recristianizarlo o de darle otro sentido, se talla alguna inscripción. Pero en origen casi ninguna la tiene.
este estatus de tierra, de territorio, cuando veía una tumba, se supone que había una ley no escrita de que... Sí, se supone que para eso las hacen, porque las distintas comunidades, cada una genera, ocupa un espacio que Pues había sus riñas, como en todo... Claro, pero bueno, se supone que era como y en los distintos espacios hay tumbas excavadas en roca. Entonces se supone que se respetaba. era como Sí, era como una especie de ley no escrita. Exactamente. Sí, sí. Pero bueno, estas cosas ya echa la ley, echa la trampa. Quiere decir que luego siempre había disputas entre... La otra tumba... Pues es una muy buena pregunta, porque siempre se da por hecho que estarían cubiertas con una laja, con una monolítica o con varias piedras, pero realmente casi nunca se encuentran. Es fácil explicar por qué no se encontrarían en caso de que hubiera existido, y es que para construir los muros de las fincas, pues la gente veía una piedra grande más o menos tallada y decía, uy, esta me viene muy bien. Pero el tema es que en muchas tumbas se observa como un entalle por la parte de dentro, una especie de encaje para encajar las losas. En otro tipo de tumbas, pero por ejemplo en estas casi nunca se observa ese entalle para colocar losas de cubierta. Con lo cual podría ser que echaran tierra, que lo cubrieran con maderas o incluso que ni siquiera estuvieran cubiertas. Es decir, desde el punto de vista de que era más importante el hecho de que aparentara que aquí se enterraba alguien, de que el hecho real de que se enterrara alguien, porque tú puedes enterrar a alguien bajo el suelo y no da ni malos olores y además nadie viene a espolear el cadáver y se lleva los huesos, cualquier cosa. Entonces, quizás fueran simplemente enterramientos más de tipo simbólicos, o que aquí expusieran los cadáveres durante un periodo determinado y luego los sacaran y los enterraran en otro sitio ya de forma más definitiva, y que esto quedara simplemente como el vestigio de que esto le corresponde a un ancestro o a un antepasado. El difunto estaría hacia el este. Hay algunas que se cumplen, por ejemplo esta más o menos, La otra más. pero hay otras que están completamente al contrario. Incluso dentro de un mismo yacimiento, si hay 3 o 4 tumbas, a lo mejor una está mirando para el este, otra para el norte, con lo cual no había una norma. No había una norma. La religión, lo que la gente que tenía el sol, la luz, que ella el sol aquí, y era una... Claro. No, tranquilo. No sabemos muy bien el porqué de las orientaciones. Porque realmente hay gente que dice, porque oye, en función de la dirección de la roca donde está excavada, pero realmente ellos podían elegir. Hay una hipótesis que dice que las tumbas están orientadas hacia el sur, que siguiendo la dirección de esta tumba te encuentras estas zonas, suelen ser zonas más de florida, zonas vallejo, no vallezando, pequeños valles, donde a lo mejor no fluye una vez, que fluye a lo mejor en el 90 minutos agua, pero el resto del año está seco, que no fluye agua, pero conserva esa dirección. Una hipótesis es que están orientadas en el sentido de que el antepasado que está enterrado vigilara con la mirada el sitio donde ellos querían. Esa es una hipótesis, pero bueno, realmente no se sabe. La cuestión es que no hay una norma fija. ¿Y qué es lo que te indica que no hay una norma fija? Que no había una jerarquía eclesiástica que obligara a enterrar de una determinada forma. De hecho, en este tipo de yacimientos nunca aparecen iglesias en los alrededores. Se les llama lagaretas. Realmente no se sabe si pudieron servir para obtener vino o para aceite o incluso para cualquier otro producto, pero se les llama así, se les llama lagaretas. Y normalmente aparecen casi siempre asociadas a lugares donde hay tumbas excavadas en roca. No solo aquí, en muchos otros sitios, en lo que os decía, en Salamanca, en Portugal, se conocen muchos sitios. Entonces se supone que estas lagaretas tienen que ser de esta misma época de las tumbas. Realmente no se sabe, porque el problema es que un agujero tallado en una roca puede ser de cualquier época. Es decir, aquí cerca, veníamos comentando antes que es muy posible que haya un yacimiento romano. Tampoco se puede descartar que esto fuera de época romana, o incluso que fuera de época posterior. Pero digamos, con lo que más cuadra es que fuera de esta época, entre los siglos 6, 8, 9, que es de la época de las tumbas. Es decir, que la gente que ocupaba las tumbas y que vivía por aquí cerca, también excavaba en el granito para producir pues aceite o vino. ¿Qué es lo que no cuadra muy bien con la explicación que os he dado antes? Digamos que si es una producción de autosuficiente, una producción de subsistencia la que manejaba esta gente, este tipo de estructuras parece que estarían orientadas a una producción de relativa entidad, ¿no? Son grandes, encima, si ellos se preocupan en excavar en granito, es porque quieren que perdure durante mucho tiempo. Es decir, si tú vas una producción limitada o algo, digamos, más para ti solo, a lo mejor no te preocupas en el esfuerzo de excavar en roca todo esto. Entonces, es posible que estas estructuras indiquen que había ciertos contactos con el exterior o que al menos cierta parte de la producción fuera para exportar. Es decir,
Esto, la producción que se haría aquí, o bien de aceite o bien de vino, excedería lo que necesitara una familia, o un grupo pequeño de familias. Con lo cual es posible que en algunos de estos asentamientos se hiciera una producción para exportar, para vender a cambio de otro tipo de productos.